Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy voy a hacer un video bastante inusual, muy particular, muy peculiar, porque deseo que quede mucho más en claro la acción de María Santísima y también puede responder a ciertas inquietudes que surgen a lo largo de la acción de María en la Sagrada Escritura. Y algunos hermanos nuestros, puedo decir católicos, no católicos, que dicen que todo está en la Sagrada Escritura y que si no está ahí, pues entonces no lo creen, de acuerdo también a esa frase de Lutero que solo la Sagrada Escritura basta, y es un gran error, porque si bien es cierto la Sagrada Escritura, primeramente es un gran error, ¿por qué? Porque está la tradición de la Iglesia, el magisterio, para poder hacer la Sagrada Escritura tuvieron que escuchar de viva voz el testimonio de los discípulos, después la primera generación de cristianos, la segunda, así que seguidamente, y al mismo tiempo estudiar papiros por papiros para saber diferenciar cuáles eran los verdaderos y cuáles no, los famosos cánones de la Escritura, bueno, en fin. Pero con lo que yo voy, con pues obviamente la ayuda de los obispos en los concilios y la gran acción también de San Jerónimo, también obviamente el traducir la Sagrada Escritura y los grandes exégetas, aquí va todos esos grandes exégetas de aquel entonces, incluso también los padres de la Iglesia. Quiero entonces recalcar que si bien es cierto también en la escritura, en el lenguaje original, no sencillamente en aquel lenguaje que repiten y repiten y repiten, que versículos, que capítulos, que una cosa, que otra, que yo no quiero que yo me lo sé de memoria, no. Ese no es el objetivo de la Sagrada Escritura. El objetivo de la Sagrada Escritura es informar al creyente de la acción de Dios. Y lastimosamente hoy hay una corriente, llamémoslo así, digamos, como muy atea, que pone en duda la palabra del Señor. Como también también digamos, hay una corriente que pone como que mucho hincapié en ciertas cosas. Y vuelvo y digo, capítulos, versículos, que eso lo dice acá, que miremos aquí, que eso no dice acá. No. La Sagrada Escritura está escrito en un lenguaje original perfecto, que cuando uno hace la exégesis y cuando uno estudia la Mariología y hace la exégesis de los textos sagrados de María, pues se encuentra que toda la Sagrada Escritura está permeada por la persona de Jesús y la persona de María. Entonces usted no puede hablar de Jesús sin María y no puede hablar de María sin Jesús. Y por eso entonces este versículo que voy a tocar el día de hoy es un solo versículo. Quiero que a usted le despeje todas las dudas, a ustedes les despeje todas las dudas de la acción de la Virgencita María y entonces el por qué aparece la Virgen de Lourdes, que la Virgen de Fátima, que la Virgen del Pilar, que una cosa y que otra. Primeramente, la primera aparición de la Virgencita María fue del Pilar, año 44, a Santiago el Apóstol. Bueno, en fin, ella estando en vida, la bilocación. Pero lo que yo me voy a referir es a esa duda que tienen muchos hermanos protestantes que dice que solo la Sagrada Escritura. Y yo, sí, es cierto, toda la Sagrada Escritura, pero para que usted pueda leer este texto necesita de la Iglesia, de la comprensión de los textos de la Iglesia Católica, no es su iglesia. Es que me parece algo inaudito que la gente no como dice el Evangelio el día de hoy, o sea, no tenga lógica para creer que, ¿cómo se le ocurre a usted que entonces la Sagrada Escritura entonces apareció de la nada con 66 libros y entonces el resto de libros qué? Y entonces el trabajo de la iglesia ¿qué? ¿Quedó en vano? ¿Quedó perdido porque usted simplemente se le dio la gana de decir de que eso no era así? No, por Dios. Empezando por el nombre de Jehová, que otro día va a hacer un programa especial para poder entonces demostrar que el nombre de Jehová no existe. El nombre de Jehová es algo delicado porque puede ser alguna cuestión maléfica, una cuestión demoníaca, maligna. Es una cuestión, digamos, como que atenta directamente contra el nombre de Yahvé, Entonces usted no puede llegar a decir que algo es cierto cuando la tradición ni siquiera lo maneja, ni siquiera los judíos manejan el nombre de Jehová, que fueron los primeros que utilizaron el nombre de Yahvé, yo soy el que soy, o Elohim, o Elión, o el Shaddai, como usted quiera decirle. Bueno, en fin, tantos nombres que tiene Dios, pero no ve por ahí ni aparece Jehová. Entonces, los grandes exégetas, biblistas y teólogos bíblicos han sacado como la conclusión de que Jehová, bueno, listo, no existe, en fin, es algo maléfico, pero no es algo de Dios, no es algo de Dios. Entonces vamos a tocar el versículo primero del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Y usted primeramente San Juan escribe el Apocalipsis. Algunos ya se pueden rasgando las vestiduras porque dicen es que San Juan no escribió ese libro. Lo escribió, está dentro del magisterio de la iglesia, que últimamente, el siglo pasado, empezó una corriente
teológica demasiadamente atea y supuestamente cientificista, diciendo cosas que no son. Bueno, en fin, San Juan escribió el Apocalipsis, un griego bastante elevado, muy complejo de traducir, demasiadamente complejo de traducir, pero que tiene la explicación de por qué entonces la Virgencita María se aparece en diferentes partes con diferentes nombres, para que los hermanos que no son católicos, los católicos, se rasguen las vestiduras, se las rasguen y diga eso no es verdad, una cosa, listo, no me interesa si es verdad o no es verdad, le estoy hablando de la luz de la tradición de la iglesia y la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces mire como dice Apocalipsis 12:1, Caí sumeyoi, nada más como empieza, Caí sumeyoi, o sea, mega ufte, o sea, nada más como inicia, y todo el sentido bíblico del primer capítulo, del primer versículo, Enzous orano gune, esta palabra, peribeblumeneu, uy, qué lindo, pon, ton ilion, ¿verdad? Ahí está, ilion, Caí u celune, upocatuton poduces, autes caí epi sus kefaluces, uy, autos estefanos, asteron, zudeca, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, cuando uno empieza a ver el texto de San Juan, del Apocalipsis, pues uno no puede traducirlo de forma tan literal, porque al español o a otras lenguas, porque es que se imposibilita, se imposibilita. Ahí sencillamente cuando uno trata de hacerlo de forma más gramatical y más literal, lo que uno está entonces dando a entender, según la contextura, la complejidad del griego de San Juan, entonces está queriendo decir que se abrió, kai sumeyoi, mega uften, o sea, se abrió, ¿qué se abrió? Se abrió el hábitat, como un hábitat, sumeyoi mega un uften, Enzo como un hábitat, o sea, se abrió el hábitat divino, qué pena. La Virgencita María, esta es la imagen de la Reina de la Paz y ya vamos a comprender por qué. Se abrió el hábitat divino, o sea, como que se abrió el hábitat. Se abrió, digamos, como el hábitat divino es un órano, o sea, está diciendo obviamente que se abrió el hábitat divino, o sea, como el receptáculo, como el hábitat donde está Yahvé. Donde está Yahvé, o sea, se abrió el hábitat divino, donde está Yahvé, Orón, Gune, y apareció la figura materna de Dios. Por eso San Bernardo del Cister y San Bernardo de Claraval, obviamente el mismo, ¿verdad? Habla de María, el rostro maternal de Dios, y apareció como dice, Orano Gune, apareció la figura materna de Dios. Uy, es que es una cosa, San Juan es una cosa impresionante. Se puede ir rasgando las vestiduras ya si quiere, se puede ir rasgando las vestiduras y decir, qué gran mentira, ¿no? Estoy hablando del texto original de San Juan en griego. Vuelvo y digo, cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, uno se da cuenta de que el texto es mucho más profundo de lo que logró, obviamente, de algunas traducciones, porque uno entiende, se quedan a gatas con la fragmentación de los textos, se quedan a gatas, pobre San Jerónimo. Entonces vuelvo y digo, o sea, se abrió como el hábitat, el receptáculo, y apareció la imagen materna de Dios. O apareció el rostro materno, más que todo dice, apareció el rostro materno de Dios. Uy, Micho, Pevi Blumenau. O sea, y está queriendo decir que está, digamos como dice, que está referenciado. O sea dice, Peri Blumenau son ilion, Kai u celunei, upacotetun. Y que está, como que dice, y está no fragmentado, pero sí como que dice, y está estipulado, o como que dice, está fragmentado, parte por parte, ten ulion kai, u celun, upacotetun, poderes autos, es decir, como para cada cultura. O sea, está fragmentado para que cada uno lo entienda a su modo. O sea, pero en especial es como por cada cultura, porque dice, tonilio kai, Uselun, upacatontun. O sea, como para que cada cultura lo entienda, como para que está fragmentado ese rostro materno de Dios, para que cada cultura lo entienda. Cada cultura lo entienda. Selun, upacatotun, podes autos. Hasta ahí, para que cada cultura lo entienda. Kai episuns, kefales. Autos esteranos, asteron, dudeca. Para que cada cultura lo entienda. Cada cultura lo entienda. Sigue el fragmento que acabé de leer,
Y entonces quiere decir que falois autos estefaronos asteron dudecae, para que entonces glorifiquen a través de ella, de su corona, quizás no corona, pero a través de lo que es el rostro materno de Dios, glorifiquen al creador de toda la creación. O sea, glorifiquen al creador de toda la creación, en especial obviamente está haciendo referencia a las tribus de Israel, pero en especial está haciendo referencia al Dios de toda la creación. O sea, a través de María, a través de lo que está haciendo, que se abrió el habitáculo de Dios, el receptáculo de Dios, y apareció el rostro materno de Yahvé, el rostro materno de Dios. Y apareció fragmentado de acuerdo a cada cultura, para que entonces a través de ella glorifique al Dios dueño, creador y dueño absoluto. Porque aquí dice una palabra interesantísima, Estefanos asteron dudekea, cuando quiere decir entonces, quiere decir el dueño absoluto, absoluto de todas las cosas. O sea, que creó a Israel, que creó a cada uno de ustedes. Entonces ahí está dando a entender que la Virgencita María es el rostro materno de Dios, que a través de usted, de ella, va a glorificar al Dios dueño de todas las cosas, y por eso entonces ella se aparece en cada cultura. Entonces ahí usted va a entender por qué entonces la Virgen María se aparece en cada país tiene su patrona. Entonces, ¿qué tiene la palabra que voy a decir? Rásguese más las vestiduras y sea más fariseo, sea más hipócrita. Entonces va a entender y no sea tan estúpido de creer entonces que Dios habla a través de la palabra, y entonces usted va a entender de acuerdo a lo que dice un texto sin mirar la profundidad de la acción gramatical de los textos, en especial ese texto de San Juan. Es una cosa impresionante. Entonces usted no puede llegar a decirme a mí, es que yo no sé qué, que dónde... No, ahí le está hablando más claro, no le puede decir Dios. O sea, le está hablando que se abrió el receptáculo divino. O sea que ella hace parte de Yahvé. El receptáculo divino se abrió. Y mírenlo como lo tradujo San Jerónimo, sin alteración alguna. Mire cómo tradujo. El signum magnum apparuit in cielo. Muliera micta solet el luna subpedibus. Ahí el super caput de Dios corona stellarum dudecim. Así lo tradujo San Jerónimo. Pero yo digo, pobre hombre, traducir todos los textos a la Vulgata. O sea, pobre tipo, pobre San Jerónimo, porque esos textos son muy profundos. O sea, uno a veces se da gatas para traducirlo. O sea, un ejemplo tan sencillo, Wat Samara, en inglés, ¿sí? O mai, en italiano. O sea, palabras que no puede usted llegar a traducirlas literal, porque tiene que tener un contexto para poder traducirlas. Entonces usted dice, me quedo a gatas, me quedo sin poder darle un significado profundo a la Virgencita María. Eso es lo que le quiero. Entonces, no se ciegue, mire que se abrió el habitáculo, el receptáculo divino donde está Yahvé, y apareció. ¿Quién apareció? El rostro materno de Dios. El rostro materno de Dios apareció ahí, fragmentado para cada cultura, para que cada cultura a través de ella glorifique, magnifique a Dios, creador de todas las cosas. O sea, para que a través de ella se glorifique a Dios. Y tiene razón. Cuando usted ora el Ave María en hebreo, ahí lo que está diciendo simplemente es que a través de ella se glorifique a Dios. Es la oración compuesta por Dios para una criatura. Imagínense, dimensión. Otro día vamos a ver el tema de la Ave María en hebreo, pero solamente una boca. Dimensión es la oración que Dios compuso para una criatura. ¿A usted le ha compuesto alguna oración? Sí, tampoco. ¿Sí? O sea, entonces, piense, dimensione el papel de María. Entonces, no se quede con esas cosas que en este versículo dice esto, que en este capítulo dice lo otro. No, eso no es así. Cuando usted estudia exégesis, mariología a conciencia concreta desde el magisterio de la tradición de la iglesia, se va a dar cuenta que es así. No se deje engañar. Feliz día para cada uno de ustedes. Dios, la Virgencita María y San José les bendigan. Mire, la Reina de la Paz, Nuestra Señora de Fátima, la cultura portuguesa, croata, aquí en Colombia, Chiquinquirá, en Cuba, creo que Nuestra Señora del Cobre, creo que es. Bueno, en fin, en todos los países, México, Guadalupe. Es para cada cultura, para que ustedes, nosotros a través de la Virgencita María, glorifiquemos al Dios, creador de todas las cosas, y alcancemos la salvación. Terminemos con la Ave María en hebreo, como siempre terminamos las cosas del Señor, de la Virgencita María.
Sí, con la mayoría en hebreo. Simhi Miriam Berukajat Kisit, Hashenimak Berukajat Banashim, Ubaru Pribigne Yeshua, Miriam Hakudusham Yeshua Elohenu, Hitapaleli Barenuja Kohotim Atau Bishad Motenu, amén. Kabot Af, Ulejaben, Uleroja Kodesh, Kibereshile Olam Baet, amén. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe. Después de este video, por favor, oren el Ángelus para que la Virgencita María los defienda de todo mal y peligro. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros y no se deje engañar. Por favor, no se deje engañar. Dios los bendiga.